El día jueves fue la Asamblea Provincial Departamental, muy extensa, mucho debate, mucha discusión, obviamente porque el terreno de una discusión salarial en este momento para cualquier sector es muy difícil, con precios que no están estables, con un acuerdo con el Fondo Monetario que todavía no estaba dado, entonces era muy difícil fijar algún tipo de propuesta. Me acuerdo que en enero o a principio de este mes me hiciste una nota donde decíamos que nuestro secretario general había puesto un 60% en base a distintos parámetros. Y bueno, la oferta fue del gobierno de la provincia a la mitad del año, en 2 tramos, en julio, por la mitad de ese 60%, por el 30%. ¿Está? Con un tramo en febrero, a pagarse mañana de un 15%, en abril de un 5% y un 10% para julio. Las partes se juntan en agosto a discutir el segundo tramo, y hay una base que es muy importante, que es la de la paritaria nacional, que fija para todos los docentes de la República Argentina en septiembre un 45,5%. Entonces ya tendríamos de un arranque en la segunda etapa eso que ha sentado la paritaria nacional a corto plazo, un 15% más a septiembre. Lógicamente hubo mucho debate, pero la asamblea duró y fue extensa porque tenemos, aparte de lo salarial, tenemos un tema muy urticante que es la ley 10.694 de los jubilados, que este tipo de aumento le llega 2 meses después. Y si era problemático la cuestión del índice de precio y de lo que valen los impuestos, todo lo que, obviamente más complicado el terreno para los jubilados. Entonces se determinó también pedir una audiencia con el gobernador, seguir trabajando con el Tribunal Supremo de Justicia para ver qué se puede hacer por la derogación de esta ley, pero fundamentalmente accionar sobre este diferimiento que tan mal nos deja con respecto a los jubilados. Y sobre todo hacer hincapié que se tome el fallo Bocio, que es el cálculo inicial al cual los futuros jubilados nuestros van perdiendo tanto de aquel 82% de origen, y que en estos momentos con esta ley nos dejan un 64% del sueldo de un activo. Entonces realmente fue con mucho debate, con mucha responsabilidad, el tema de que los docentes necesitábamos un acuerdo salarial pronto, porque si no la inflación te va llevando lo que vos ganas en un acuerdo. Si vos lo dilatás, obviamente vas perdiendo en contra de la inflación. El acuerdo se dio así, y los montos, como te decía, ese acuerdo lo cobran por planilla adicional los compañeros mañana 16. Bien. ¿Alguna otra cuestión candente en este tiempo? ¿Puntos para destacar una vez que ya se dio la primera batalla para iniciar el año, que es la salarial? ¿Qué le sigue? Bueno, teníamos una cuestión de que hacía 2 años que no estábamos en una presencialidad plena. Nosotros abonamos a la presencialidad plena en una escuela segura, con algún protocolo como lo del barbijo, con la ventilación, con las medidas de sanitización, pero tuvimos una problemática con que la forma de asignación para los 2 años no es coincidente con lo que veníamos haciendo antes de la pandemia. Entonces hay horas libres en secundaria. El día que iniciaban las clases en primaria fue el acto público para la cobertura de suplentes, en una acción que se había demorado el ministerio para darle continuidad a las licencias. Entonces hubo algún tipo de problema con esto. En algunos lugares las escuelas todavía no estaban en condiciones o no había personal de limpieza. Se empezó, pero a partir del comienzo empiezan otras situaciones que son lógicas de un comienzo con presencialidad plena, y esperemos que se vayan solucionando con el transcurrir de estos días. Pero nosotros, a lo anterior, vamos a dar una denodada lucha por tratar de que la ley esta de jubilaciones que nos ha pegado en esta pandemia
podamos intervenir por lo menos en el diferimiento de los 2 meses para que los jubilados nuestros gocen de los aumentos con los activos, ¿no?